Bueno, y en este contexto también viene planteándose qué puede llegar a pasar con una dolarización, ¿no? Un tema que había salido de agenda, pero que poco a poco vuelve a estar en el centro, y lo vamos a conversar con Agustín Echevarne. Él es economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica y además director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo. Bueno, el placer es nuestro. Dolarización, ¿no? Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei salió por momentos de agenda, pero poco a poco cada vez más analistas vuelven a hablar de la situación en la que estaría la economía de nuestro país para llevar a cabo en breve, tal vez, una primera etapa en esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo hace unos 6 o 7 años me convencí de que la dolarización era el mejor sistema para la Argentina, ¿no? Porque somos un país que hemos destruido la moneda, nuestra moneda, el peso, lo venimos destruyendo desde hace muchas décadas y es la principal forma en la que le robamos ingresos a los más pobres. O sea, la inflación es un impuesto no legislado, pero que le afecta mucho más a la persona que está, a los trabajadores que están, digamos, en el mercado en negro, sobre todo en la economía, y que no pueden defenderse. Y no es que le sacamos poco, le sacamos un promedio en todas estas épocas de 53% anual. Digamos, la inflación es 53%, o sea, le sacas un tercio del poder adquisitivo a la moneda. Y en el año pasado ya fue un escándalo, porque estamos arriba del 211%, incluso con precios reprimidos, y ahora ya estalló en una inflación más alta todavía, porque estamos transparentando muchos precios congelados y demás. La dolarización implica que a los jubilados le van a pagar en dólares, a los maestros le van a pagar en dólares, todos van a recibir dólares, de forma tal que no vas a tener lo que va a pasar ahora, que empiezan las clases y tenés a los maestros o a los sindicatos buscando recuperar lo que perdieron, ¿no? en términos de poder adquisitivo. Esto viene pasando hace mucho tiempo, salvo los 10 años de convertibilidad de Menem, que ahí sí hubo inflación cero, y justamente ahí no había problemas al inicio de clases y todo lo demás. Así que yo finalmente creo que es una buena medida, que por supuesto falta, y para implementarla tienen que sanear el Banco Central, que lo están haciendo, recuperaron 8.000 millones de dólares y están empezando a reducir los pasivos remunerados, que antes eran con una tasa de 300% anual y ahora de 100%, pero que sigue siendo una inmensidad. Uno de los temas que se hablaban, ¿no?, cuando este debate estuvo en pleno auge durante la campaña presidencial era, bueno, voy a recibir un salario dolarizado, pero ¿en cuánto? Porque si yo hoy dolarizo mis salarios, lo que decían desde muchos sectores, es muy bajo, ¿no?, en comparación a la misma profesión o el mismo oficio en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Si eso plantearía necesariamente una recuperación, ¿no?, del poder adquisitivo. Bueno, las previsiones que nosotros tenemos es que lo que pasó con la convertibilidad, por ejemplo, es que los salarios empiezan a subir. O sea, primero no solo estamos en inflación, sino también en recesión. Pero cuando la economía empieza a crecer, entonces los salarios van a empezar a recuperarse y a subir. Es verdad que los salarios son bajísimos en Argentina. Por eso mismo que yo quiero la dolarización, para que suban los salarios. El problema que vas a tener después, una vez que salgamos de la recesión, que empiece a crecer la economía, es que los salarios van a subir y la Argentina va a quedar en algún momento como si fuera cara en dólares. Y ese momento es que va a ocurrir a menos, y este es el gran desafío, que logremos tener una economía mucho más productiva. Es decir, hay que sacar todos los kioscos que está el gobierno tratando de sacar, porque todos esos son sobrecostos que tiene la economía. Vos decías... Cuando desregulás, cuando estás sacando un montón de trámites que pones excesivos, un montón de lugares que te ponen sobrecostos, bueno, todo eso hace que la Argentina sea cara. Pero ahora se va a empezar si dolarizás, empezar a tratar los verdaderos problemas que tiene la economía. ¿Sí? Tenemos excesivos impuestos, excesivas regulaciones. Todo eso tenemos que ir sacándolo para ser un país competitivo mundialmente. Eso es clave. Y ese es el gran desafío. Vamos a dejar de hablar de cosas nominales para empezar a hablar de cosas reales. Y creo que eso va a ser una gran cosa.
Vos decías recién, eliminamos el valor del peso. ¿No sería tal vez una buena opción llevar a cabo una independencia absoluta del Banco Central en vez de una sustitución de moneda? ¿No te parece es una opción? ¿No es posible? Incluso es lo que se había planteado también, que podía llegar a llevarse a cabo en un eventual gobierno de Javier Milei. Sí, desde ya que si uno mira el modelo peruano, Perú tiene 3% anual, porque tiene un banco central independiente que funciona muy bien. No me decís, ¿eso lo podemos hacer? Bueno, podría ser. Pero ¿cuál es el problema? Imagínate, y este es un argumento que me dio, creo que fue Jorge Ávila, y que me pareció, es el que por lo menos a mí me terminó de convencer. Imagínate que hacemos todo bien, que tenés un presidente del Banco Central que funciona fenómeno, que recupera las reservas, que terminamos este periodo presidencial con 50.000 millones de reservas positivas, y que el siguiente gobierno vuelva a tener otros 50.000 millones de reservas positivas. Acumulaste 100.000 millones de dólares. Y después vuelve un gobierno populista. ¿Qué crees que va a hacer? Se va a patinar los 100.000 millones. Porque acá los populistas están acostumbrados a despilfarrar los ahorros de los argentinos que acumularon en los años anteriores. Eso ya lo hizo Perón en el año 46. Pero cuando Perón hablaba en el 46, están en sus discursos, mostraba cómo el Banco Central tenía 15 toneladas de oro depositadas en el Banco de Francia, más el oro que tenía depositado acá. Y además Argentina era acreedora, nos debían las naciones del mundo, o sea que recibíamos intereses, no pagábamos intereses, sino que recibíamos intereses. Y despilfarró todo. Y unos pocos años después ya estuvo en crisis. O sea, eso fue el 46. En el 52 ya tenía una crisis. Al principio todo el mundo lo amó. ¿Cómo no lo vas a amar si te regalaba plata? Entonces, claro, los populistas lo que hacen es despilfarrar el ahorro de los que hicieron antes y terminan dejando un país desquiciado. Nunca estuvo tan desquiciado como ahora. Argentina está ahora totalmente desquiciada. ¿Qué pasa, Agustín, con el modelo ecuatoriano, ¿no? Y esta dolarización que se llevó a cabo? Algunos que dicen, ¿no?, que justamente lo hace más proclive al lavado de dinero, en una situación además violenta, ¿no?, por la irrupción de el narcotráfico en el país y otras dificultades que no necesariamente muestran muchos indicadores positivos para ese país. ¿Qué te parece su caso en particular? La dolarización no te soluciona todos los problemas. Tenés que tener buenas instituciones, eso pasa también por otro lado. Por ejemplo, tenés también dolarizado Panamá y no ocurre eso, o por El Salvador, y tenés a Bukele que eliminó todo el crimen de una manera espectacular. Es decir, que Ecuador, es verdad lo que decís, que tiene una situación de violencia y de narcotráfico muy grande. Pero después tenés otros países que no tienen dolarización y que fueron la cuna de la violencia y el narcotráfico, como Colombia, como México, como Honduras. Entonces, evidentemente, no es la dolarización lo que provoca eso, no tiene sentido pensar eso para mí. Por más que sé que se dice, creo que se dice, se repite, pero a mí no me cierran los datos porque miro lo que pasa en otros países y entiendo la situación es muy distinta, pasa por otros temas, pasa por cómo funciona la seguridad, cómo funcionan las instituciones. ¿Qué significa que un país no tenga propia moneda en cuanto a su autonomía? Bueno, hay cerca de 50 países en el mundo que no tienen autonomía de política monetaria, por lo pronto todos los países europeos. Los países europeos que tenían monedas débiles, como, digamos, Grecia, España, Francia, o sea, no existen más ni las dracmas griegas, ni las liras italianas, ni las pesetas españolas, ni los francos franceses. Todas esas monedas los relegaron en un banco central, que es el Banco Central Europeo, que se hizo en función del Bundesbank, que era el Banco Central alemán, que funcionaba bien, que era la moneda más fuerte de Europa, y entonces dijeron, bueno, démosle a los alemanes que nos manejen la moneda. Claro. Y después, obviamente, pusieron un directorio, terminaron al principio eran alemanes y holandeses, y terminó ahora un italiano, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Pero los últimos años el Banco Central no funcionó tan bien tampoco. Pero todos esos países, la verdad es que les fue espectacular, porque bajaron las tasas de interés a un nivel bajísimo, pues se acercaron a las tasas de interés bajísimas que tenía Alemania. Es decir, relegaron su política monetaria para tener algo mejor. Pensaba en lo que decíamos al inicio, ¿no? Un tema que vuelve a estar ahora en agenda. ¿Qué necesita hoy Argentina o qué necesita el presidente Javier Milei si quiere llevar a cabo una dolarización?
Bueno, lo que está haciendo es recuperando las reservas del Banco Central, porque había reservas negativas por 12.000 millones, recuperó 8.000 millones y tiene el problema de los pasivos remunerados, lo que eran las LELIQs, que ahora son los PASES, que esos que con tasas de interés estrafalariamente altas. Ahí hay un debate, hay economistas que dicen, bueno, eso se dolariza y no pasa nada, y otros dicen, no, eso hay que rescatarlo y pagarlo con dólares, en cuyo caso necesitas 3 veces más dinero porque es 2,7 veces la base monetaria. Y después está un tercer factor, que es qué pasa con los bancos. Hay que armar un esquema para que los bancos tengan algún esquema tipo prestamista de última instancia, porque deja de tener prestamista de última instancia. Hay varias formas de hacerlo, no sé cuál es la forma de hacerlo que va a hacer el gobierno, pero se ha hecho en varias partes del mundo de diversas maneras. En Panamá con Bank Offshore, en otros lugares se puede poner fondos o seguros de liquidez, es decir, hay varias maneras técnicas de cómo hacerlo, pero evidentemente es algo que yo creo que el presidente tiene en la cabeza y que vamos a ir hacia allí. Agustín, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también tu análisis. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Otro para vos. Quédense que ya seguimos con